Bien, hermanos, nosotros estamos estudiando el capítulo 3 del libro Una luz a las naciones, en donde el tema que hemos estado desarrollando tiene que ver con Israel, el Israel que nosotros vemos en el Antiguo Testamento. Y si usted recordará en la clase pasada, o creo que en las dos clases anteriores también, mencionamos cuatro periodos de la historia de Israel. No sé si las recuerdan. ¿Sí? Teníamos entonces, vamos a colocarlo de esta forma, historia de Israel. ¿Se acuerdan cuál fue el primer periodo? Exactamente, una federación o conformación de tribus. Luego se pasa a una monarquía, exilio, exactamente, exilio, y el retorno, o reunión también, retorno o reunión del pueblo. Por lo tanto, si tuviésemos que dividir la historia bíblica, podríamos hablar de esos cuatro periodos. Ya, en primer lugar, cuando son tribus, cuando ya se establece como un estado, en este caso la monarquía. Luego de eso, producto del pecado también, son dispersados, son llevados al exilio. Y luego de eso hay un retorno, en donde hay también promesas que Dios le da a Israel a través de los profetas. Si tuviésemos que describir o mencionar aspectos generales de estos periodos, ¿qué podríamos decir? ¿O qué cosas son distintivas, que son parte de la historia de Israel? En el primer periodo, por ejemplo, cuando hablamos de las tribus. Claro, exactamente. Y está ahí esta idea de la identidad del pueblo, en donde Dios ya empieza a conformar un pueblo, le empieza a dar una caracterización, una identidad, sus leyes, a fin de que este pueblo pueda mostrar la gloria de Dios al resto. O sea, acá nosotros vemos que Dios empieza a formar un pueblo especial, ¿ya? Un pueblo especial, un tesoro para el Señor. Pero obviamente esa idea no es para que ellos se sintieran especiales. El hecho de que Israel fuera especial era porque tenía un propósito mayor que eso, ¿ya? Luego de eso pasamos a la monarquía, en donde obviamente esta idea de identidad no cambia, sino que solamente ahora se establece a nivel de un Estado. Ya no son tribus que están ahí reunidas, sino que ya es un Estado en donde lo político, económico, social, lo legal, está todo reunificado. Por lo tanto, podríamos verlo también como una nueva oportunidad en donde Israel ahora, ya como un Estado, con un rey, puede también seguir cumpliendo su propósito, que es mostrar la gloria de Dios. Y aquí vemos el tema del templo, por ejemplo, esta idea del lugar de reunión, en donde las personas van a un lugar, ¿ya? ¿Se acuerdan, por ejemplo, la historia de Salomón? Cuando se nos cuenta de que habían personas que venían de otros lados a escuchar su sabiduría, ¿cierto? Tiene también esta idea de que, al menos en el Antiguo Testamento, se daba esta idea de que había un lugar de reunión, en donde las naciones vendrían, en este caso, a adorar al templo o al reinado. Luego nosotros vamos a ver de que, a pesar de momentos buenos, momentos malos, Dios establece juicio, vienen los exilios. O sea, primero hay una división del reino, Israel del norte, del sur, se dividen, cada uno comete su
sus pecados ante los ojos del Señor, reyes malos también, y Dios los manda al exilio, a cada uno de estos reinos, para también cumplir su propósito. ¿Ya? Y en este caso vemos los dos, ¿cuáles son los dos imperios? ¿Se acuerdan? Asiria y Babilonia, ¿cierto? Asiria y Babilonia, y después Babilonia fue dominado por Persia, exactamente, los persas. Pero sin embargo, nosotros vamos a ver de que aún en el exilio, Dios sigue tratando con su propósito. Dios sigue diciéndole al pueblo de que construyan ciudades, formen familia, planten. ¿Se acuerdan esas palabras que leíamos? Entonces, todo esto no anula el propósito de Israel. Luego de eso vimos las promesas del retorno, cuando ya se edicta, por ejemplo, el edicto de retorno, Israel vuelve y también hay promesas. Entonces Israel va a girar en torno a eso, a promesas de restauración, promesas de un nuevo pacto. Si ustedes se acuerdan, Jeremías 31, que establece un nuevo pacto. Ezequiel 36 va a hablar también de renovación, y ahí y leíamos también Isaías 60, Zacarías 8:23, la clase pasada, en donde Dios nuevamente empieza a recordar todo este propósito que tiene con Israel. Y ahora viene la pregunta: si tuviésemos que resumir de manera general, obviamente, a grandes rasgos, ¿cuál es la historia de Israel en el Antiguo Testamento? ¿O qué calificativo podríamos darle? O si tuviésemos que evaluar la historia, el comportamiento de Israel, ¿qué podríamos decir? ¿Ya? Ya, un pueblo desobediente que no reconoció al Mesías. Bien, ¿qué más? Como que el Señor lo pone como ejemplo para el futuro. Ya, ejemplo para el futuro. ¿Qué más? ¿Cuál era la razón de existir de Israel? ¿O para qué Israel existía? ¿Glorificar a Dios, Daisy? ¿Adorar a Dios? ¿Ya? Esperar al Mesías. Esperar al Mesías. ¿Esperar al Mesías? Bendición a los más pueblos. Para eso Dios formó a Israel. ¿Se acuerdan de la promesa de Abraham? De ahí partió Israel. En ti serán benditas todas las familias de la tierra, te bendeciré. Y ahí están las palabras bendición. Entonces, la razón de ser de Israel era ser un pueblo especial para bendecir. Y cuando vemos todo esto, y me acuerdo de lo que decía la hermana Juanita, nos damos cuenta de que el desempeño de Israel no fue correcto entonces. No fue de lo esperado. Y por eso obviamente están los castigos, los exilios. Vamos a ver también de que Dios muchas veces a través de los profetas los va a tratar de adúlteros, por ejemplo. O les va a presentar carta de divorcio, porque ellos en su idolatría, en su desobediencia, fallaron ante el Señor. No eran fieles. Por lo tanto, ellos fueron formados con un propósito y no cumplieron ese propósito, que era ser un medio de bendición para las naciones. Sin embargo, y esto es lo interesante, y lo veíamos en la clase pasada, cuando ya estamos en esta etapa del retorno, van de la mano también las promesas a través de los profetas. Y Israel se va a quedar con esa idea. Israel se va a quedar con esa idea de, bueno, hicimos mal las cosas, esto a lo mejor no se cumplió, eso es a lo mejor lo que Israel pensó, pero el Señor ha prometido algo y vamos a esperar ese algo, ¿ya? Y esa es como que es la idea que se queda con el pueblo de Israel cuando termina ya el Antiguo Testamento, ¿ya? Por lo tanto, lo que vamos a ver hoy día es lo que nosotros conocemos como el periodo intertestamentario. ¿Ya?
Periodo intertestamentario. Ya, ¿qué significa intertestamentario? Ya. Si usted revisa su Biblia, se va a encontrar que la Biblia tiene 66 libros, ¿cierto? De los cuales, ¿cuántos son del Antiguo? No, del Antiguo. 39 y del Nuevo, 27. Ya, son dos conjuntos de libros entonces. Nosotros vamos a tener, ya, supongamos que abrimos justo la Biblia en la mitad. Acá tenemos Antiguo Testamento y acá tenemos el Nuevo Testamento. ¿Ya? Es un compilado de libros. ¿Ya? ¿Qué es lo importante? De tener presente que la Biblia no es la unión de historias que están ahí sin sentido lógico. Lo que nosotros tenemos es la revelación de Dios, en donde cada texto que está en la Biblia tiene un propósito dentro de la historia general que estamos estudiando. Eso es importante, no son historias aisladas. Es por eso que cuando nosotros leemos, por ejemplo, la historia de Ruth, que es lo que estamos estudiando en las predicaciones, obviamente eso también tiene un propósito dentro de la historia de Dios. No es una historia solamente de una mujer con un hombre que se casan. No, eso tiene un trasfondo más allá. Y que ya, ahora que tenemos la historia completa, nosotros ya sabemos cuál era el propósito. ¿Ya? Y de hecho lo vamos a ver más adelante y la próxima semana. Entonces, la Biblia es eso. Es la palabra de Dios revelada en donde nos muestra sus propósitos. ¿Ya? No podemos ver la historia de forma parcelada. Como historias moralistas, como fábulas, como algunos dirían, o historias que Dios dejó, que el hombre inventó para explicar ciertas cosas. No, la Biblia es la palabra de Dios en donde está su mensaje. Teniendo eso claro, nosotros vamos a entender entonces de que tanto Antiguo como Nuevo Testamento son importantes. ¿Ya? Por lo tanto, sí, si usted pensó o si usted alguna vez le enseñaron de que la iglesia solamente tiene que leer el Nuevo Testamento, es mentira. ¿Ya? Y de hecho por eso, y aquí les cuento un secreto, yo por eso como que me gusta más predicar del Antiguo Testamento. De hecho las próximas dos series, o las dos series que estamos viendo, son del Antiguo Testamento, porque uno igual percibe esa falta de conocimiento del Antiguo Testamento. Como que a veces nos formaron mucho con el Nuevo Testamento. No, Nuevo Testamento, las cartas de Pablo, la iglesia, y como que dejamos de lado todo esto. Entonces, yo en ese afán también de querer reivindicar el Antiguo Testamento, propongo muchas veces que prediquemos más del Antiguo Testamento, para tomar toda la historia bíblica y llegar a lo que Dios está mostrando. ¿Ya? Dijo alguien por ahí, y lo comentaba de una forma bien interesante, que considerar la Biblia como dos cosas distintas, en este caso Antiguo como Nuevo Testamento, es como pasarle a una persona una novela, un libro, y partido por la mitad. Y pasarle una mitad a uno y la otra mitad al otro. ¿Ya? La primera persona, que va a tener la primera parte, va a leer una historia, pero no va a saber cuál es el final. Y la otra persona va a leer el final, pero no va a saber cuál es el problema que está resolviendo ese final. Entonces, lo que trata de decirnos ese autor es que cuando nos acercamos a la Biblia, tenemos que verlo también de esa lógica, como un todo. Que tanto Antiguo y Nuevo Testamento giran en torno a una idea. ¿Ya? Por lo tanto, si queremos realmente entender qué es lo que nos está enseñando el Nuevo Testamento, tenemos que ver cómo Dios partió en el Antiguo Testamento enseñando eso. Por lo tanto, como les dije, vamos a hablar del periodo intertestamentario, que si tuviésemos que hacerlo como cronología, sería como
lo que está al medio entre los libros. Y no sé si ustedes saben cuántos años ocurrieron o qué periodo de tiempo es este. ¿Alguien sabe? 400 años. Ya. ¿Desde qué año hasta qué año entonces? Claro, 400 antes de Cristo, aprox, que eso es cuando se escribe Malaquías, más o menos. ¿Ya? Malaquías es el último libro. ¿Hasta cuándo? ¿Mm? Hasta el 50. Algunos dicen que es hasta el 25 después de Cristo, y que ese periodo termina con la predicación de Juan el Bautista. Entonces algunos llegan a esa conclusión de que termina con Malaquías, o sea, inicia con el término de Malaquías y se corta ese periodo de silencio de 400 años con las palabras o las predicaciones de Juan el Bautista. De hecho, si ustedes van a Mateo capítulo 3. Mateo va a partir con la genealogía de Jesús, obviamente. Pero solamente lo que está haciendo es describir la genealogía de Jesús, la visita a los magos, capítulo 2. Pero en el capítulo 3 ya empieza la predicación. Y ahí parte con Juan el Bautista. De hecho, el capítulo 3 va a decir, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ya? Eso es lo que dice Juan el Bautista. ¿Alguien puede buscar Isaías 40? Isaías 40 del 1 al 3, por favor. Porfa, dale, Pablo. Isaías 40 del 1 al 3. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablar al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Bien. Eso es lo que Dios había anunciado a través de Isaías. Israel tenía eso en mente. Y si usted se fija en Mateo capítulo 3, cuando hablamos de Juan el Bautista, el versículo 3, ¿qué dice? Pues es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Entonces lo que hace Juan el Bautista es como retomar hasta donde Dios había llegado, la revelación bíblica. Entonces por eso se conoce o se dice de que a lo mejor con Juan el Bautista se reinicia este periodo de revelación. ¿Ya? Dios había prometido algo, había quedado algo inconcluso o no cumplido en su totalidad en el Antiguo Testamento, y ahora desde el ministerio de Juan el Bautista se empieza a retomar eso. ¿Ya? Ahora bien, yo les pregunto, hermanos, de todo lo que ya vimos anteriormente sobre el Antiguo Testamento, de las promesas de Dios a Israel, del fracaso de Israel, de todo lo que pasó. Pero Dios prometiendo, consolando, ¿qué es lo que pensaría un judío o qué es lo que estaba esperando Israel? ¿Qué es lo que ansiaba un israelita entonces? Ya, vamos a anotar, muy bien, vamos a anotar esas cositas. Entonces, hermana Juanita dice, un rey. Muy bien. ¿Qué más esperaban? Ya, un libertador. Libertador. ¿Y qué más? Ya, podríamos, acá, rey poderoso a lo mejor, ¿ya? Un rey poderoso. Porque de hecho, si ustedes se acuerdan, poderoso. Creo que lo tenía. Si
Si ustedes se acuerdan del pacto de Dios con David, le promete que de su casa iba a venir un rey potente. Entonces, Israel también se queda con esa idea. ¿Qué más? Es un reino terrenal, lo que esperaban ellos. Claro, sí, si hablamos de eso, efectivamente ellos están esperando algo terrenal. ¿Qué más? A través de los profetas, ¿qué Dios prometió o qué Dios había dicho que iba a ocurrir en el futuro? ¿Mm? ¿Ya? 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 Obviamente ya iba a haber libertador, obviamente esto puede ser más político, pero también hay una liberación espiritual. Libertador espiritual. Porque de hecho a través de los a través de los profetas, cuando el Señor menciona esto del nuevo corazón, del nuevo pacto, está hablando también de un aspecto espiritual. ¿Qué más? Si hay una liberación espiritual en el pueblo, si hay un cambio en el corazón del pueblo, ¿qué significa eso? ¿O cuál es la consecuencia de eso? La bendición de Dios. Ya, pero eso viene a través de la obediencia. Estaba esta idea de que el pueblo iba a ser obediente, de que el pueblo iba a cumplir su propósito. Y aquí le hago la pregunta, ¿cuál era el propósito final de Dios? ¿O cuál era el propósito de Israel? Bendición. Por lo tanto, también, a través de los profetas, veíamos que estaba esta idea de bendecir a las naciones. Las naciones conocerían la gloria de Dios. No sé si le hace un poquito sentido, más o menos esto es como lo que a través de los profetas vamos viendo. Pero yo me atrevería a decir que también hay algo más, y que yo creo que esto confunde hoy en día. Y lo voy a anotar aquí arriba. Ya. Y espero no arruinarles lo que usted a lo mejor ha creído. Pero también los judíos esperaban un templo glorioso. Un templo glorioso. ¿Han escuchado eso? De hecho, todavía están con esta idea de la reconstrucción del templo, ¿cierto? Y los evangélicos también están con esa... Sí, de hecho, no sé si ustedes habían escuchado que creo que en Brasil hicieron una réplica del templo de Salomón. No sé si... Búsquenlo ahí en internet. Es un templo lujoso. Claro. ¿Y eso de dónde viene? Mire, busque Ageo capítulo 2, por favor. Ageo 2, que es uno de los profetas menores. Ageo capítulo 2. Vamos a... El que lo encuentra primero... Ah, ¿ya lo encuentra? Ageo 2, 9, por favor. 2, 9. Ya, la gloria postrera ¿ya? Será mayor que la primera. Ya. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Ya. ¿Qué es lo que pasó acá? ¿Se acuerdan de esta historia de Ageo? ¿Se acuerdan o no qué pasó en Ageo? ¿No? Ya, el pueblo post-exilio llegan de vuelta a través de ¿quién? ¿Se acuerdan? ¿Quién era el líder? Zorobabel, ¿cierto? Y había otra más. Búsquenlo ahí. Había como un líder político y uno religioso, ¿se acuerdan? Y ya,
Lo predicamos hace poquito, así que ahí pueden buscarlo en YouTube, ¿ya? Búsquenlo en YouTube. Entonces ellos llegan a reconstruir el templo, ¿ya? De hecho, ahí usted puede buscar, si no me equivoco, también Esdras y Nehemías son textos paralelos que van a contar como la misma historia. ¿Qué ocurre? Ellos empiezan a reconstruir y se dan cuenta de que el templo no es nada frente al anterior. Como que, de hecho, no sé si es Esdras o Nehemías, como que narra eso. Creo que Ageo no lo narra, pero que como que están construyendo y como que los más antiguos de Israel como que se ponen a llorar, porque como que les da nostalgia o pena ver que el templo es piñofla ante el antiguo. Y ahí Dios, ¿qué es lo que les dice? Lo que leía la Daisy, que la gloria de este templo iba a ser mayor que el templo de Salomón. Entonces como que Israel también se queda con esa idea. De que ya, bueno, tenemos un templo que está ahí, pero Dios prometió que este templo iba a ser mucho más glorioso que el primero, que el de Salomón. Y hay un tema interpretativo de qué es lo que está diciendo ahí el Señor con eso, con el templo, con la gloria de ese templo. Yo comentaba delante que yo lo vi en las noticias de la marca roja que todavía los judíos están evaluando construir el templo nuevamente, hacer un templo. Entonces, la idea de construir el templo todavía sigue. Sí, bueno, obviamente. Y honestamente, y bíblicamente, quiero ser bien honesto, están perdiendo el tiempo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el mismo Ageo, en el versículo 7 de ese mismo capítulo, va a decir algo. ¿Qué es lo que dice Ageo 2:7? Llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová, pero ¿a través de quién? Del deseado. El deseado, y está con mayúscula, de hecho. Entonces, es una persona. ¿Quién es esa persona? Es Jesús. O sea, la gloria de ese templo no estaba en la construcción material. La gloria de ese templo estaba en la presencia de Jesús. ¿Ya? Pero los judíos no entendían eso. ¿Ya? Y hasta el día de hoy a lo mejor no lo entienden. Por tanto, ellos esperaban esto. En este periodo, ellos obviamente esperaban un templo glorioso, esperaban un rey poderoso terrenal, un libertador político claramente, un libertador espiritual, a través del cual Israel podría ser obediente, cumplir y bendecir a las naciones. Ya, y aquí vamos a aplicar teología reformada. Vamos a aplicar teología reformada. Si consideramos de que todas estas son promesas de Dios, pregunta, ¿estas promesas se cumplieron o no se cumplieron? ¿Qué opinan? Todo esto es Cristo. Todo esto es Cristo. Y eso es lo que el judío no entiende hasta el día de hoy. Porque ellos obviamente están esperando algo terrenal, algo de que sea visible, un imperio, un rey. Exactamente. Pero Cristo fue claro en realidad, y Él lo dijo. Y todo esto tiene su cumplimiento a través de Cristo. Hace unos días vi un video donde había un judío con un cristiano. Y había un imparcial. Y me gustó mucho lo que dijo el cristiano al judío. Le dijo, Dios no quiere que tú seas cristiano, Dios quiere que tú completes, te completes en Cristo. Y eso fue, me marcó muy... Es como, eso le dijo, tú tienes 3/4 De la historia. de Dios, le dijo, porque tienes que completarte en Cristo. Se lo dijo al cristiano, se lo dijo al judío. Porque estaban en ese debate de que era mejor ser judío o cristiano. Y el cristiano le respondió al judío que Dios no quería que fuera cristiano, simplemente quería que se completara porque estaban en 3/4. Claro, a los judíos les falta eso. O sea, ellos tienen la historia hacia atrás. Pero ¿qué es lo que les falta a ellos? Y esto también lo respondemos bíblicamente, es ese discernimiento espiritual.
Y eso no lo da el intelecto, no lo da la capacidad, no lo dan los años de estudio, no lo da ser maestro de la ley. Eso solamente lo da el Señor a través del Espíritu Santo. Y Dios está trabajando con Israel incluso. Y no me cabe duda que el Señor tiene también dentro de su pueblo a judíos que van a conocer a Cristo, que lo van a reconocer y que van a ser parte del pueblo de Dios. Pero estamos en el periodo intertestamentario y esto es lo que ellos esperaban, esto es lo que ellos creían y se quedaron con decepción tras decepción, porque venían de Babilonia, luego después llegaron los persas, después los griegos, los medos, y después los romanos. Entonces es como, ya, pues Señor, ¿y cuándo? Sí, tú nos prometiste un rey poderoso y nos siguen invadiendo y ahora están los romanos más encima. ¿Cómo entendemos eso? ¿Qué respuesta da Israel a eso? Y en este periodo, voy a borrar acá, en este periodo se dan o nacen también algunos grupos que no sé si ustedes lo han escuchado y están en los evangelios también algunos. No sé si conocen algunos grupos de judíos. Los celotes. Muy bien. Es con Z, ¿cierto? Sí, con Z. Celotes. ¿Qué otro grupo más hay? No. No, tampoco. ¿Qué otro grupo más? Fariseos. Muy bien. Los fariseos. Fariseos. Me cuesta es con S, ¿cierto? Ya, si los escribo mal, ustedes me corrigen. Saduceos. ¿Quién más? ¿Qué otro grupo más les suena? ¿Los herodianos? Sí, también. ¿Ya? Herodianos. Ya, sí, también están los herodianos. ¿Qué otro grupo más recuerdan? ¿No lo he escuchado? Yo les traigo también los esenios. Los esenios. Vamos a dar acá también. Esenios. ¿Y algún otro más? También están los galileos, pero yo creo que estos son como los más relevantes. ¿Han escuchado a los macabeos? Sí, claro. Los macabeos. Hay hartos que todavía sí. Los macabeos. Hay hartos judíos acá todavía. Los macabeos. ¿Alguien se sabe la historia de los macabeos? ¿No? ¿Cómo nace esta idea de...? Sé que nace desde el periodo de cuando estaban los helénicos. ¿Ya? Ahí se reunió un grupo revolucionario. Ya. Todos estos grupos que mencionamos nacen en ese periodo intertestamentario, en donde hay como una especie de incertidumbre de qué va a pasar, cómo el Señor va a cumplir, qué tenemos que hacer o no, cuál es nuestra actitud o no, cuál es nuestra forma de vida o no. Y empiezan a nacer todos estos grupos. Y solamente como cultura general, los macabeos, claro, responde a un movimiento revolucionario, ¿ya? Que tenía que ver que a través de una familia judía hubo una revuelta contra los seleucidas en el siglo II a.C. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se habían tomado el templo y también se había dejado de lado la ley, por lo tanto hubo como una rebelión y ellos tomaron valentía y volvieron a recobrar ese ánimo como pueblo. Entonces eso se conoce como la revuelta de los macabeos, ¿ya? Y si usted no lo sabía, la Biblia católica que tiene más libros que la evangélica protestante, tiene libros deuterocanónicos, que son parte del segundo canon, incorpora, si no me equivoco, 2 libros. Primera de Macabeos y Segunda de Macabeos, que son, y aquí hay que ser honestos, son libros históricos, ¿ya? Nosotros no los reconocemos como inspirados, pero sí son históricos, ya que narran un momento también histórico en la historia.
Pero ahí después podemos hablar de por qué la Iglesia Católica lo incluyó, pero no viene al caso hoy día, ¿ya? Pero a través de esta revuelta también nace la fiesta del Hanukkah, ¿ya? Y esto también prepara, de hecho, algunos dicen de que esta idea de la revuelta de los macabeos es lo que da la antesala a la formación de todos estos otros grupos después, que es como que los envalentona. Bien, si tuviésemos que describir rápidamente a estos pueblos, ¿alguien sabe algunas características de estos? De los celotes, por ejemplo. Era como un grupo extremista. Era como nacionalista, así como casi terrorista, diría yo. Sí, ellos estaban a favor de ejercer la violencia. Sí, de hecho, ellos eran los que hacían las guerras santas. Entonces, ¿qué es lo que ellos pensaban? Que el reino de Dios, ¿se acuerdan de las promesas que veíamos? Iba a llegar a través de la revolución de nosotros. ¿Ya? Nada parecido, o sea, parecido un poco también a lo que ocurre hoy en día, que el ser humano cree que va a traer la prosperidad a través de las revoluciones. Pero bueno, los celotes eran de esa idea, a través de la fuerza iba a llegar el reino de Dios. ¿Sí? Sí, o sea, yo creo que quizás no con los celotes, quizás con otro grupo a lo mejor está ese pensamiento más de santidad, de exclusividad. Pero sí es importante eso, y por eso lo estamos viendo, que todos estos movimientos, al final lo que logran hacer es que ya los judíos se crean la guinda de la torta. Ya lo dije bien coloquial, pero que ellos se sientan especiales. Solamente ellos, y que Dios no quiere nada con los gentiles. ¿Ya? Al final esto es lo que se logra a través de estos movimientos. Entonces, celotes buscan la revolución a través de la fuerza, la política, el nacionalismo, el terrorismo incluso. Estaban los esenios. ¿Alguien sabe de los esenios? ¿No? Ya, a ver, porfa. Dale. Del Mar Muerto. Muy bien. Estos esenios, si tuviésemos que calificarlos, estos eran como muy... Voy a ocupar un apelativo que a veces se ocupa en la iglesia, pero que no está mala, eran como los puritanos. Pero eran como así... No, tenemos que apartarnos del pecado, apartarnos de esta sociedad mala. La única forma que el reino de Dios llegue es que nosotros como israelitas nos separemos, nos aislemos, vivamos en comunidades escondidas o apartadas. No nos contaminemos con el pecado. Es como esa un poquito la visión de los esenios, pero sí importante, lo que decía al final el texto ahí, que se asocia con ellos los rollos del Mar Muerto. ¿Han escuchado eso? Los rollos del Mar Muerto, Qumran, ¿ya? Ahí, investíguelo, búsquelo, hay en YouTube también videos, que es un descubrimiento que se hizo, obviamente mucho posterior a eso, en donde se encontraron textos de la Biblia. Y obviamente se cree que ellos eran los que escribieron o preservaron estos textos. Así que gracias a los esenios se tienen esos rollos. ¿Ya? Hermana Jessica. Sí, es que por eso. Y vamos a ver que cada uno de estos quizás tiene una motivación buena detrás de buscar el reino de Dios, pero al final a través de medios humanos. Uno a través de la fuerza, otro a través de la separación total del mundo. Y vemos que no era tan así. Luego teníamos fariseos. ¿Ya? Yo creo que son los más conocidos.
los fariseos, los que ahí dialogan harto con Jesús. Los fariseos también tenían como una práctica, una idea de puritanismo de los esenios. Ellos eran muy estrictos con lo que era la aplicación de ciertas cosas. ¿Por qué? Porque ellos creían y esperaban que el reino de Dios también llegara a través de la pureza espiritual. ¿Ya? La única forma es que seamos estrictos y ponían más reglas de las que había en realidad. Sí, sí, pues no, de hecho ellos inventaban cosas. ¿Ya? Y en la iglesia pasa lo mismo, ¿eh? En la iglesia pasa lo mismo, que a veces ponemos reglas que ni siquiera son bíblicas y atamos a los hermanos con más cosas que en realidad ni siquiera el Señor está pidiendo. Entonces, sí, claro, y no le daban importancia a lo que realmente era importante. Y se fijaban en las cosas más visibles. ¿Ya? Entonces, los fariseos nacen también con esa idea, y estos podríamos denominarlos como los legalistas también, o hipócritas también, que decían algo, o enseñaban algo, pero en realidad no lo vivían. Exactamente. Entonces, otro pueblo más que está ahí dentro de esto. Y bueno, los saduceos están acá, bueno, los herodianos, los de Herodes. Saduceos, ¿han escuchado de saduceos? ¿Quiénes son los saduceos? Es una secta también judía, y ellos, la diferencia con los fariseos es que ellos tenían el poder, la gobernabilidad. ¿Ya? No creían en la resurrección. No creían en la resurrección. ¿Ya? Mateo 22, ¿alguien después lo quiere buscar? Del 23 al 33 va a hablar de eso, de la resurrección. Los saduceos eran, algunos dicen que eran como oportunistas. Es como este dicho de nunca quedan mal con nadie. Ya, los saduceos eran como así con los gobernantes políticos. Ellos como que transaron y se aliaron con los que estaban ahí, a fin de tener beneficios y mantener su status quo. Por lo tanto, ellos a fin de cuidar la nación, se aliaron o permitían cosas del imperio. ¿Ya? Entonces, sí, dale nomás. Dice, eran una secta aristocrática, a menudo formada por sacerdotes y personas influyentes en el templo, que tendían a colaborar con las autoridades romanas. ¿Igual tenían Exacto. algo que ver? Sí, pues sí, obviamente. Es la casta política, como diría. Sí. Ellos no creían en la vida después de la muerte, Exactamente. en la existencia de alguien. Sí, pues sí. Ellos no. De hecho, es una de las conversaciones que tienen ahí con Jesús. Y en Mateo 22, ¿Ya? 23 lo había dicho, ¿cierto? Mateo 22, 23, ¿sí? Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo, Maestro Moisés dijo, si alguno muriere sin hijo, su hermano se casará con... Entonces ellos ahora no creían en la... Claro, sí. Es que, hermanos, ellos esperaban un reino terrenal. Entonces, cuando tú pones tu mirada en lo terrenal, lo eterno da lo mismo. Y esto fue lo que pasó también acá en este tiempo, y moldeó el corazón también del Israel. Por lo tanto, hermanos, con esta conformación de estos grupos que están ahí, vamos a ver que Israel tenía este anhelo, este deseo de restauración, de poder traer el reino de Dios. Que ese reino prometido, que esas promesas anunciadas a través de los profetas, tuviesen cumplimiento en la historia, pero al final de cuentas, ¿qué es lo que logra todo esto? Al final genera un poco de recelo, ya que los judíos se vuelven más nacionalistas, se vuelven más exclusivistas, y ellos empiezan a formarse en la mente la idea de que Dios solamente los ama a ellos, porque ellos son el pueblo de Dios. Y las naciones, a ellas les esperan los juicios nomás. Entonces, ese pensamiento empieza a formarse en Israel. ¿Ya? Pero si lo vemos bíblicamente, es totalmente incorrecto. Eran un pueblo especial, sí, pero tenían un propósito. Y para eso les quiero pedir que alguien me lea Isaías 49, pero con una salvedad. Si alguien tiene la posibilidad de leerlo en la NBI. Ya.
Isaías 49 del 1 al 7 en la NBI, porque yo creo que la NBI es más clara en la idea. ¿Ya? Entonces vamos a ir a un profeta de la antigüedad para ver qué es lo que dice el Señor al pueblo. Isaías entonces, Isaías 49, bueno, si alguien lo tiene en la Reina Valera, léalo también en línea, pero quiero que leamos la NBI. Isaías 49 del 1 al 7. Bárbara, tú lo... Ya, por favor. Isaías 49 del 1 al 7. Del 1 al 7, Isaías 49 del 1 al 7. Dice, escúchame, costas lejanas, oigan esto, naciones distantes. El Señor me llamó antes de que yo naciera, en el vientre de mi madre pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada y me escondió en la sombra de su mano. Me convirtió en una flecha pulida y me escondió en su aljaba. Me dijo, Israel, tú eres mi siervo, en ti seré glorificado. Y respondí, en vano he trabajado, he gastado mis fuerzas sin provecho alguno, pero mi justicia está en manos del Señor, mi recompensa está con mi Dios. Y ahora dice el Señor, que desde el seno materno me formó para que fuera yo su siervo, para hacer que Jacob se vuelva a él, que Israel se reúna a su alrededor, porque a los ojos del Señor soy digno de honra y mi Dios ha sido mi fortaleza. No es gran cosa que seas mi siervo, ni que restaures a las tribus de Jacob, ni que hagas volver a los de Israel, a quienes he preservado. Yo te pongo ahora como luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Así dice el Señor, el Redentor y Santo de Israel, al despreciado y aborrecido por las naciones, al siervo de los gobernantes. Los reyes te verán y se pondrán de pie, los príncipes te verán y se postrarán por causa del Señor, el Santo de Israel, ya que es fiel y te ha escogido. Ya, muchas gracias. Entonces aquí estamos viendo nuevamente a un profeta de la antigüedad, Isaías, por el cual Dios habla a Israel, y Dios nuevamente está hablando de la restauración, ¿cierto? Las promesas de restauración. Pero interesante como el Señor dice lo siguiente, versículo 5, y ahora dice el Señor que desde el seno materno me formó para que yo fuera su siervo. ¿Quién es el siervo? Israel, ¿cierto? Para hacer que Jacob se vuelva a él, que Israel se reúna a su alrededor. ¿Qué está teniendo en mente acá? La reunión, después de la dispersión, post-exilio. Porque a los ojos del Señor soy digno de honra y mi Dios ha sido fortaleza. Entonces un judío podría decir, sí, el Señor nos ama, el Señor nos va a reunir porque somos su pueblo especial, somos el pueblo adquirido por Dios y bacán por eso. Pero fíjense lo que dice el versículo 6. No es gran cosa que sean mi siervo. O sea, el que ustedes sean especiales no es algo para que ustedes se jacten en realidad. Eso es lo que le está diciendo Dios a Israel a través de Isaías. Antes de todo esto, versículo 6. No es gran cosa que seas mi siervo, ni que restaure a las tribus de Jacob. ¿Cómo? ¿No es gran cosa eso? No es eso el fin de la historia, no es ese el propósito final de la historia. Ni que hagas volver a los de Israel. Uy, me quedé sin batería. Ahí sí, perdón. Ni que hagas volver a los de Israel. Versículo 6. A quienes he preservado, o sea, el Señor ha guardado a Israel. Pero no es gran cosa, eso es lo que está diciendo. Pero aquí viene lo interesante, y que es el título del libro que estamos estudiando, y que tiene que ver con el propósito de Israel. Yo te pongo ahora, esta es la NBI, como luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Ese es el propósito de Israel. Ese es el propósito de las promesas de Dios post-exilio.
Esas son las promesas de restauración del pueblo de Dios. No son para formar un pueblo especial. No son para que las tribus de Jacob sean restauradas y reunidas. Ese no es el propósito final de Dios. Ese es el medio. Dios reúne al pueblo, lo trae de vuelta de la cautividad con un propósito. Y fíjense bien, no es un propósito nuevo, es el mismo propósito de siempre. Bendecir al resto, a las naciones. No es gran cosa que seas mi siervo, ni que restaures a las tribus de Jacob, ni que hagas volver a los de Israel a quienes he preservado. Yo te pongo ahora como luz para las naciones, a fin de que lleven mi salvación hasta los confines de la tierra. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo que yo, al menospreciado del alma, he abominado de las naciones. Al siervo de los tiranos verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. Y esto es interesante porque acá se mezclan dos ideas que son bíblicas, que es la elección, pero también la vocación. ¿Por qué Dios escoge? ¿Por qué Dios elige? ¿Para que nos sintamos especiales? ¿Para que nos sintamos importantes? Vemos aquí claramente que el propósito de elección que Dios tiene con Israel es para cumplir un propósito vocacional. Y en este caso es que las naciones vean la salvación del Señor y adoren. Versículo 7, verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. Por tanto, claramente vamos a ver de que aquí se están desviando. Esta idea nacionalista de que somos los especiales, de que Dios nos ha amado solo a nosotros y que a través de nosotros va a venir el reino, es una idea equivocada y antibíblica. Porque el mismo Dios, a través de Isaías, había dicho de que Israel iba a recuperar su rol vocacional, que era hacer luz a las naciones. Y esto es lo maravilloso, porque Israel falló. ¿Se acuerdan lo que comentábamos delante, el propósito de todo lo que Dios le demanda? Israel falló en eso. Pero esto es lo maravilloso, porque la Biblia nos va a presentar a un nuevo Israel, que ya no es una nación, no es un pueblo, no son personas. Ese nuevo Israel es Jesús. ¿Ya? Yo sé que esto a lo mejor puede ser nuevo para muchos, pero esto es algo característico de los presbiterianos o de la teología reformada, que nosotros creemos que las promesas a Israel son cumplidas en Jesús. No son cumplidas en una nación política, son cumplidas en Jesús. Porque a través de Jesús vemos el cumplimiento de todo lo que Dios prometió. Un reino eterno, prosperidad, bendición, salvación del pecado. Y la misma Biblia nos enseña eso. En Jesús está el cumplimiento de las promesas a Israel. Así que hermanos, nos vamos a quedar con esto. Ya, pero sin duda esto nos va a dejar un panorama para la próxima clase, en donde ya vamos a empezar con el Nuevo Testamento y vamos a empezar a ver cómo esta idea vocacional nuevamente se va a desarrollar. Pero obviamente va a estar influenciada por estos pensamientos de que somos israelitas los exclusivos. No es así, ¿ya? Pero ese es el propósito vocacional que Dios le da a su pueblo. Israel falla, claramente, pero Dios promete restauración. Dios promete volver a cumplir eso y claramente lo cumple a través de Cristo. El ministerio de Cristo trae todo eso. Y luego vamos a ver después más adelante que la iglesia es la encomendada por Cristo a continuar con este legado del Israel perfecto que ya cumplió su voluntad, ¿ya? Bien, hermanos, estamos pasaditos en la hora, así que vamos a orar para agradecer al Señor y pasamos después al coffee a compartir un ratito y después volvemos a las 12 al culto. Oremos. Señor, te damos las gracias en esta mañana por tenernos reunidos nuevamente para
poder estudiar, poder conocer un poco más de tu palabra, de la historia, ciertamente, Señor, porque la historia también revela cosas, la historia también revela pensamientos, modos de entender, Señor, también tu palabra. Y te damos las gracias, Señor, porque tenemos la historia completa hacia atrás, en donde podemos leerla, podemos estudiarla, podemos analizar también la historia. Y te pedimos, Señor, que tú nos sigas ayudando a que podamos comprender que nuestro propósito, así como también lo fue con Israel, es ser luz a las naciones. No nos has llamado a sentirnos especiales, no nos has llamado a creernos lo especial y lo mejor del mundo, Señor, sino por el contrario, tú nos recuerdas siempre lo inútiles que somos. Nos recuerdas siempre los faltos que somos ante ti, Señor. Pero por tu misericordia, por tu gracia, tú nos has amado, nos has incorporado a tu plan, a tu familia, Señor. Y nos haces parte de esta bendición de ser portadores de tu mensaje, Señor. Que eso nunca se nos olvide. Que nunca nos quedemos con esta idea de exclusividad, con esta idea de sentirnos especiales o distintos, sino por el contrario, que entendamos, Señor, que nuestra elección es con un propósito mayor, que es de poder bendecir y dar a conocer tu salvación al resto. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén.